15. Movimientos y reacciones de dirección única. Tras exponer la culminación del Novus Ordo Seclorum, a saber, el nacimiento del nuevo hombre, se presenta este último capítulo como un anexo que recoge las diferentes reacciones organizadas de los seres humanos, con todo rigor, los últimos seres humanos. Estas reacciones grupales se pueden denominar como movimientos, y ese es el término que muchos modernos involucrados utilizan. Llegados a este punto, se comprobará que los movimientos que reaccionan, o que dicen reaccionar en contra del Novus Ordo Seclorum, no solo resultan en su mayoría inoperantes e ineficaces en grado sumo, sino que algunos incluso colaborarían, consciente o inconscientemente, en el proyecto de la fuerza infrahumana. Así es, y así se demostrará con este capítulo final. Sin embargo, resulta natural e inevitable que el ser humano reaccione ante un proyecto que busque aniquilarle o transformarle en otra cosa. Resulta natural que el ser humano se irrite ante un New World Order que solo cuenta con él como pasto. Resulta natural que el ser humano se espante ante lo que se ha expuesto en este libro. Infelizmente, esta reacción natural e individual acostumbra a perderse en organizaciones colectivas insertadas en la maquinaria social moderna, la cual está bajo control total de la ordenación infrahumana. En palabras claras, el individuo descubre el sistema y reacciona en contra. Seguidamente esa misma reacción es integrada como útil en ese mismo sistema a través de instituciones corruptas, organizaciones religiosas infiltradas, partidos políticos controlados, ONGs colaboracionistas, o, incluso movimientos, anti-sistema, que también tienen su función estudiada y organizada en el proyecto global. Al ciudadano moderno se le ha educado, no para actuar por el bien del colectivo, sino para actuar a través del colectivo. No concibe otra forma de acto efectivo que no sea grupal, colectivo, multitudinario. Él valora la operatividad a través de la cantidad, la fuerza a través del número, el poder a través de la masa. De esta forma, él mismo se identifica como inoperante, como escaso, como débil, como insuficiente, como impotente, como insignificante. El ciudadano moderno solo consigue valorarse a través de la única escala de valores que conoce, y que se le ha impuesto, la cantidad. Así, se ha conseguido que el ciudadano contemporáneo llegue a no valorarse nada. Se trata del nihilismo moderno. Esta subestimación del ciudadano moderno en cuanto ser humano, tiene como consecuencia su participación en movimientos de lo más variopintos, que se aprovechan de la baja autoestima del individuo. Dependiendo de qué tipo de reacción tenga el individuo, esta será aprovechada por uno u otro tipo de movimiento, todos bajo control último de la infrahumanidad. Por ejemplo, si el ciudadano tiene una reacción religiosa, dicha reacción individual será aprovechada por iglesias varias y siniestros neoespiritualismos, claro está, con el pago de una suma de dinero. Si el ciudadano tiene una reacción intelectual, dicha reacción individual será aprovechada por ridículas universidades y academias modernas, claro está, con el pago de una suma de dinero. Si el ciudadano tiene una reacción humanitaria, dicha reacción individual será aprovechada por una red de sinvergüenzas ONGs, claro está, con el pago de una suma de dinero. Si el ciudadano tiene una reacción política, dicha reacción individual será aprovechada por algún partido político que se nutrirá de un afiliado más, claro está, con el pago de una suma de dinero. Si el ciudadano tiene una reacción medioambiental, esta se encuentra muy de moda. Dicha reacción individual será aprovechada por algún proyecto de protección medioambiental, claro está, con el pago de una suma de dinero. Incluso, si el ciudadano tiene una reacción violenta, se le ofrecerá participar en repugnantes colectivos, extrema, derecha, extrema, izquierda, skinheads, tribus urbanas, que se aprovecharán de un borrego numérico más en sus filas, incluso esta gentuza, con el pago de una suma de dinero. Todos los movimientos modernos sirven, ante todo, para neutralizar el poder individual del ser humano, encauzar dicho poder hacia una organización lucrativa. Todas son lucrativa, pues de lo contrario no existirían, y, en última instancia, fortalecer el proyecto globalizador al que todos los movimientos modernos, subrayamos, todos, sirven. ¿Parece excesivo asegurar que todo movimiento moderno colabora en el Novus Ordo Seclorum? Si se examinan todos los movimientos modernos, se encontrará siempre un denominador común: el pago de dinero del individuo a la organización. Puede ser la cuota mensual, la voluntad, el diezmo, el PayPal, la cuota de inscripción, el apadrinamiento de un niño, la colaboración solidaria, la entrada a una conferencia, la compra de una revista, el precio de un DVD, de un CD, de un libro. El individuo sostiene literalmente a los movimientos. De la misma manera, el individuo sostiene literalmente al establishment. Los movimientos modernos y el establishment exigen al ciudadano una misma cosa: el pago de dinero. ¿Por qué piden lo mismo? Pues porque son lo mismo.
No obstante, no son los movimientos modernos en general lo que aquí nos ocupa, sino en particular los movimientos modernos que reaccionan, o dicen reaccionar en contra del Novus Ordo Seclorum, del New World Order, o de como lo resuelvan llamar. De nuevo, la reacción natural e individual del ser humano será neutralizada e integrada en beneficio del monstruo. Y aquí de una manera sumamente abyecta. El ser humano identifica y se opone a su enemigo, y un movimiento exterior consigue que esa oposición resulte provechosa para ese enemigo. De nada sirven las buenas intenciones de un individuo, si el medio que canaliza su reacción es una organización moderna, un colectivo institucionalizado, un movimiento con nombre propio. A través de los diferentes movimientos de reacción al New World Order, se ofrece una falsa sensación de oposición, una ilusión de resistencia, un amortiguador del descontento. El ciudadano anti-NWO va a una manifestación, entra en una red social, ve un documental en YouTube. Y paralelamente se sigue el mismo proceso con él que con otro ciudadano. Tiene tarjetas de crédito, come granos de Monsanto, bebe flúor en el agua, trabaja por dinero, sus espermatozoides están dormidos, vota democráticamente, echa gasolina a su coche, usa teléfono móvil, entra en su cuenta de Facebook, dispone de pasaporte digital, y toma aspirina cuando le duele la cabeza. Nada cambia. Solo que un atisbo de insatisfacción hacia el infierno se manifiesta con timidez, para inmediatamente ser neutralizado por una organización inoperante. Esa inoperancia, así como su origen moderno y su carácter anti-tradicional, es decir, pro-científico moderno, supone ser lo que comparten todos los movimientos organizados que parecen reaccionar ante el Novus Ordo Seclorum. Aquí será expuesta una clasificación de los grupos más importantes. Se recuerda que, en la modernidad, importante significa numeroso. Movimientos modernos que parecen reaccionar ante el Novus Ordo Seclorum. Tanto el arte de la guerra, extremoriental, como el Dharma, Shastra de la tradición indoaria coinciden e insisten en que el guerrero precisa un enemigo para seguir siendo eso mismo. En el mundo moderno, el establishment no tiene enemigos, pues no existe ninguna forma de oposición efectiva. Para mantener esa hegemonía absoluta y la impunidad que le acompaña, el establishment inventa al enemigo, permite que se creen organizaciones o movimientos en su contra que controla desde la base y la cúspide. Así, se manipulan sus tendencias, se les dirige premeditadamente hacia el error, y se cercioran de que cualquier oposición organizada sea absolutamente ineficaz e inútil. Estos movimientos sirven para neutralizar cualquier poder creativo, individual o colectivo, que pueda llegar a suponer una amenaza efectiva al nuevo orden mundial. Y no solo eso, como todos estos movimientos tienen como presupuestos teóricos, graves errores fundamentales, y aún peores errores de praxis, la mera existencia de cada movimiento acaba por deslegitimar cualquier tipo de oposición. Conclusión. De nuevo, el establishment sale reforzado, incluso con la existencia de movimientos en su contra, como es este caso. Precisamente lo que nos interesa de estos movimientos es identificar los errores que los hace útiles al Novus Ordo Seclorum. Para ello, vamos a hacer una clasificación en base a esas mismas tendencias erróneas. Todas estas tendencias de movimiento terminan por someter completamente al hombre moderno. En palabras más claras, estos movimientos dan una ilusión de resistencia teórica a alguien que es un completo esclavo de hecho. Es decir, el ciudadano moderno cree oponerse a través de una confesión, una ideología, una simpatía, una participación en una manifestación, la pertenencia a un colectivo, el debate en una red social, la descarga de un video, la lectura de un video. Y esperemos que no sea esa la utilidad de este libro, mientras el ciudadano cree. Él no conoce ni reconoce su colaboración en un proyecto que lo va a aniquilar. Estos serían algunos de los movimientos que parecen reaccionar ante el Novus Ordo Seclorum, según sus tendencias y errores de base. Movimientos salvacionistas. El error más común, y el más útil para la infrahumanidad, en los movimientos modernos es depositar cualquier tipo de esperanza en el exterior, y en un futuro más o menos próximo. Son movimientos modernos que creen en una salvación, de cualquier tipo, política, religiosa, medioambiental, escatológica, extraterrestre. Esto resulta sumamente cómodo para los adeptos de estos movimientos, que no tendrían que hacer nada más que esperar. Se evade así la responsabilidad individual del ser humano, y se neutraliza cualquier pensamiento autocrítico, todo va mal, y solo nuestro Salvador nos salvará de este mal. Así piensan los miembros de los movimientos salvacionistas. El Salvador puede ser político, un político negro, una presidenta mujer, puede ser religioso, la llegada de un profeta, el regreso ilegítimo y escenificado de un falso Mesías, un cachondeo de llegada de un Buda, de Maitreya, de Jesús, puede ser histórico, la llegada de una nueva era. Pero siempre el Salvador de los movimientos salvacionistas modernos viene, o mejor, se espera,
De lejos, de afuera, siempre del exterior. De muy lejos y de muy afuera vendrían unos salvadores, que parecen tener importancia en algunos movimientos salvacionistas, los extraterrestres. La amenaza de este salvacionismo requiere tomarse en serio por parte del ser humano crítico, pues se trata de algo más que de una mamarrachada. El Salvador político moderno, el Salvador religioso moderno, el Salvador histórico moderno, se podría reforzar y completar con la escenificación del mesianismo extraterrestre. No se trata de una especulación sin base. Ya existen movimientos neoespiritualistas que hablan de guías extraterrestres, de influencias, de seres intergalácticos, de ufología integrada en el mundo académico moderno. Si el establishment pudiera aprovecharse de estas esperanzas, con la escenificación extraterrestre a nivel masivo, la importancia de este salvacionismo sería capital en la culminación del Novus Ordo Seclorum. Ya se tiene constancia de que existen intenciones y proyectos en esa dirección, y si aún no se ha llevado a cabo una escenificación así, es, quizá por una actual falta de medios para llevarla a cabo. En los próximos 20 años se comprobará si el salvacionismo extraterrestre completará la utilidad mesiánica moderna en manos del New World Order. No se trata de una profecía, pues existen muchas evidencias que prueban que esta tendencia es un hecho. Además, si lo que interesan son las profecías, la modernidad dispone actualmente de un amplio abanico de movimientos ad hoc. Movimientos proféticos. En relación directa con los movimientos salvacionistas, existen otros que se apoyan en lo que llaman profecías. Por supuesto, estas profecías no son tal, son pobres interpretaciones personales y caprichosas de algunas profecías de contextos tradicionales ajenos al moderno. El caso es que toda esta necedad da a luz a excéntricas histerias, tal y como se comprobó con el año 2000. Una especie de milenarismo, segunda parte, tal y como si fuese una superproducción de Hollywood, gira en torno al año 2012, basada en una supuesta lectura del calendario maya. Nos hemos tomado la molestia de estudiar lo que se sabe, muy poco dicho calendario, y podemos asegurar que no existiría ninguna relación entre el fin del tiempo, según la tradición maya, y el año 2012 del calendario gregoriano de la era cristiana. Quien diga conseguir sincronizar dichos calendarios solo puede resultar ser un farsante, un idiota, o las dos cosas al mismo tiempo. Sin embargo, no se trata solo de una superchería. A través de esas profecías, se consigue que algunos modernos presten atención a una datación histórica concreta de futuro inmediato, y se distraigan del proceso en el que están involucrados. El fin de los tiempos no es un telón que cae como en el teatro, ni una superproducción de Columbia Pictures. Tampoco hace falta esperar al 2000, al 2012 o al 2021 para comprobar que el ser humano se dirige en movimiento acelerado hacia cotas inferiores desconocidas. De la misma manera, no hace falta ser un profeta para saber que la cualidad humana está amenazada de tal forma que los ojos verán nuevos y extremos horrores en las próximas décadas. El 2012 no es ninguna profecía. El 2012 resulta ser una fecha importante en la agenda del nuevo orden mundial, como fue importante 1984, 1989, 1991, 1996, 2001. No se trata de un cambio de ciclo histórico, sino todo lo contrario, la repetición de una canallada perpetuada. Mientras tanto, el fin de los tiempos no acaba de llegar, y algunos ciudadanos disipan fuerzas en movimientos yermos para la humanidad, y rentables y útiles para la fuerza infrahumana. Movimientos revolucionarios. También resulta curiosa la existencia de movimientos que dicen aspirar a una revolución en contra del nuevo orden mundial. Curiosa la interpretación de esta palabra, revolución. Tal y como se vio en el capítulo 1 de este libro, el Novus Ordo Seclorum abrió una época que fue llamada por muchos historiadores modernos como Era de las Revoluciones. Desde 1789 hasta 1917, el siglo XIX, con su preludio y su apoteosis fue todo ello una gran revolución. Las incontables revoluciones de la modernidad fueron todas, subrayamos, todas, útiles para el proyecto globalizador. Toda revolución garantiza un suculento baño de sangre que nutre al monstruo, y está comprobado que detrás de las grandes revoluciones, estuvieron importantes teóricos, apologistas e ideólogos del Novus Ordo Seclorum. Aún así, existen individuos y colectivos que proclaman que lo que hay que hacer en contra del New World Order es una revolución. ¡Qué idea fantástica! ¡Qué gran y original idea! Una revolución en contra de la máquina de fabricar revoluciones. Esto sería como pescar tiburones cortándose el dedo debajo del mar. ¿Son ingenuos o son retorcidamente malvados quienes proclaman esto? Los hay más o menos ingenuos, y los hay muy mal intencionados. En cualquier caso, el derramamiento de sangre siempre favorece y alimenta a la infrahumanidad. Incitar a la revuelta, al levantamiento popular,
a la revolución más o menos violenta siempre resulta sospechoso. Quienes incitan a ello acostumbran a salvar el pellejo, después siempre sangran los mismos desgraciados, y el establishment acaba alimentándose de dicha sangre. Desde hace varias décadas, la unificación de la fuerza militar es un hecho, y todo conflicto bélico es administrado y monopolizado por un establishment que siempre saca provecho de la violencia. ¿Quién es capaz de arengar a la revolución en pleno siglo XXI, tras la experiencia de tantos siglos revolucionarios? Un espectro de ese mismo establishment que, como espectro, es referido de manera difusa y ambigua como izquierda. Abordar esta cuestión como merece requeriría un anexo que nos desviaría del objeto de este libro, que es la izquierda, en el siglo XXI. Una inercia ideológica moderna que se traduce en una actitud revolucionaria, más o menos tímida, siempre ineficaz, que se articula bien con violencia, bien con sigilo fabiano, bien como pretexto tiránico, bien como una ingenuidad intolerable. ¿Qué tendrían en común el Partido Laborista inglés, la ETA vasca, las Madres de Mayo argentinas, los Red Skins alemanes, los sindicalistas franceses, los cantautores españoles, el Partido Comunista chino, Noam Chomsky, José Luis Rodríguez Zapatero, o Hugo Chávez? Pues que todos dicen ser de izquierdas. Como ni siquiera ellos mismos conseguirían ponerse de acuerdo en qué significa eso, no merece la pena detenerse aquí en debates estériles y definiciones de desfachatez y sinvergüencería. Basta destacar negativamente que existen movimientos que dicen estar en contra el New World Order, en contra el sistema económico, en contra el imperialismo. Que dicen ser revolucionarios, incluso que dicen ser de izquierda. Tras profundizar en los términos políticos de izquierda y derecha, el lector mínimamente atento se puede hacer una idea exacta del papel del revolucionismo en el Novus Ordo Seclorum. Esto nos lleva, infelizmente, a otro tipo de movimientos de reacción moderna al servicio de la infrahumanidad. Movimientos anti-globalización. Indiscutiblemente relacionados, bien por ideología, bien por actitud, bien por lenguaje utilizado, con los revolucionismos del siglo XIX y XX, socialismo, comunismo, anarquismo, sesentaochismo, se encuentran movimientos que se definen a sí mismos como antiglobalización. La actividad de estos movimientos se reduce a manifestaciones y protestas, siempre ineficaces para la contra-globalización, y, en muchas ocasiones, muy útiles para el nuevo orden mundial. De hecho, en las más exaltadas de esas manifestaciones, agentes policiales se infiltran en estos movimientos para provocar violentos episodios que acaban con detenciones, heridos, y, en ocasiones, incluso con muertes. Nunca se insistirá lo suficiente en esto: la violencia y la muerte siempre son provechosas para el proyecto global. Las fuerzas policiales en manos del establishment saben esto, y encuentran en los movimientos anti-globalización una legitimación de su existencia y repugnante trabajo. La contrapartida pacífica de los movimientos anti-globalización se reduce a protestas, más o menos festivas, con bandas de música, percusionistas, y titiriteros variados que apelan a la alegría para mostrar el descontento. Los participantes quieren así hacerse oír. En verdad, no nos oponemos a este tipo de protestas, solo aseguramos con toda franqueza que no consiguen su objetivo. Nadie oye nada, y mucho menos con toda esa ruidosa algarabía. Tras una manifestación festiva, un concierto de rock reivindicativo, la lectura de un manifiesto por parte de un intelectual, los participantes vuelven a sus vidas esclavas, universidad, funcionarios, paro, corporaciones, con toda la energía creativa individual disipada en cánticos, disfraces, bombos, panderetas y batucadas que, fuera del folclore y la expresión artística, no tienen ningún valor. Así, la diversión está asegurada, y el proceso globalizador, también. Quizá canalizar el descontento hacia una expresión más o menos artística de masas resulta más adecuado que romper cristales, destrozar mobiliario urbano o arrojar cócteles Molotov. Sin embargo, en el punto límite en el que la humanidad se encuentra, no se debe olvidar que tocar la gaita, la guitarra y el tambor, no cambia gran cosa. Otro mundo es posible, no a través de la violencia, tampoco a través de las fiestas. La colaboración, directa o indirecta, de los movimientos anti-globalización en la globalización a la que presuntamente se oponen resulta demasiado evidente como para insistir en unos fenómenos que no requieren más atención. Estamos en el mundo del revés. En el mundo moderno, los movimientos antiglobalización favorecen la globalización, e incluso los movimientos que dicen encargarse de la ayuda humanitaria, colaboran en un proyecto en contra del ser humano. Movimientos humanitarios. Especialmente vomitiva resulta ser la red de ONGs, organizaciones humanitarias, y fundaciones filantrópicas que se proyecta directamente a través de la estructura política oficial del establishment. Su colaboración e ignominia es tan evidente que ni tan siquiera se le ha dedicado un capítulo en este libro.
resulta obvio que las ONGs ponen su granito de mierda en el proyecto del New World Order. Además de las evidencias, existen una buena cantidad de libros y autores que resultan muy instructivos al respecto. Ni tan siquiera citaremos aquí algunos. ¿Alguien aún puede dudar del infame e ignominioso papel de las ONGs, sin esconderse en la hipocresía y el proselitismo? Lo que aquí ocupa de estas organizaciones, por eso las indicamos en este apartado, es que algunas se pueden presentar incluso como antisistema, como anti-globalizadoras, o incluso como anti-NWO. Son organizaciones que utilizan lenguaje, publicidad e imágenes con mensajes anti-establishment, y después están financiadas por grupos bancarios, corporaciones, ministerios estatales. Resulta lógico que las ONGs quieran limpiar su apestosa imagen, lo que resulta capital es que el ciudadano no se lleve a engaño con tal sesión de maquillaje de puta barata. ¿Quién conforma la élite del mundo moderno? El establishment anglo, europeo, americano que se ha extendido por todo el mundo a través de diferentes estrategias imperialistas. ¿Quién conforma la red de ONGs modernas? Organizaciones con base en Reino Unido, Europa, Estados Unidos, Australia, que operan en el área de mayor control imperial, lo que eufemísticamente se ha llamado Tercer Mundo. Establishment político y ONG son una misma y única cosa. Cuando el político moderno habla de filantropía, en realidad está hablando de la destrucción del hombre. Cuando el político moderno habla de ayuda humanitaria, en realidad esa ayuda es el tiro de gracia que se le está dando al ser humano en estos mismos momentos. Lo que puede resultar sorprendente es comprobar que muchas ONGs humanitarias o medioambientales utilicen lenguaje e imágenes que puedan llevar a engaño a los ciudadanos más cándidos. Para ellos, enunciamos lo obvio. Las ONGs dependen de la injusticia, de la pobreza, del deterioro ambiental, de la enfermedad, de la tortura, para seguir existiendo y seguir manteniendo una estructura económica y laboral que goza de maravillosos privilegios fiscales. Jóvenes, salvamundos, siempre europeos, ingleses, americanos, australianos, viajan cada año a cumbres internacionales, congresos medioambientales, reuniones de la ONU. Para salvar el mundo, salvar la tierra, trabajar por un mundo más justo, luchar por un futuro mejor. De seguir escribiendo sobre estas gentes, deberíamos haber advertido previamente sobre el contenido pornográfico de este libro. Es preferible detenerse aquí, por tanto, si se quiere evitar la arcada del lector. Movimientos futuristas. Para cerrar esta clasificación de movimientos modernos que reaccionan al Novus Ordo Seclorum de maneras harto diferentes, citaremos ciertos proyectos tecnológicos cuya popularidad ha crecido mucho en los últimos años. Nos referimos a ellos como movimientos futuristas, porque así, futuristas, es como algunos de sus miembros y simpatizantes se definen, y porque, en efecto, colocan todas las energías en un proyecto de futuro. Dentro de los movimientos futuristas, de nuevo nos encontramos a norteamericanos y europeos, más o menos universitarios, convencidos de que la tecnología es y siempre fue la solución con la que contó el ser humano para solucionar sus problemas. El técnico se alza como la pieza útil, el artífice, el agente, de un proyecto basado en la tecnología de vanguardia. Detrás de estos proyectos, al igual que como sucedía con las ONGs, encontramos como patrocinadores a corporaciones transnacionales tecnológicas, petroquímicas, bancos. Detrás de estos proyectos, al igual que como sucede con el movimiento ambientalista, encontramos una lealtad jurada al medio ambiente y alusiones directas al mismo monstruoso concepto moderno de naturaleza. Reléase capítulo 6. Detrás de estos proyectos, al igual que sucedía con la Sociedad Fabiana, la Sociedad Eugenista, el Club de Roma, nos encontramos los mismos obsesivos temas. El problema de la superpoblación, el desdén hacia la familia, el rechazo a tener hijos, el amor por la tierra, la ingeniería social colectivista, la conciencia ecológica, la reducción y ridiculización de toda manifestación religiosa como mera superstición. Se trata de proyectos que proponen una alternativa a la ordenación infra-material del sistema económico monetario transnacional, con un proyecto pagado, literalmente, pagado, por transnacionales que rinden culto a la deidad de la modernidad. Estos futuristas no merecen más atención de la que tienen de nosotros, poquísima. La suficiente para comprobar que el futuro que buscan no llegará, que su querida tecnología es de una inutilidad tan manifiesta que ridiculiza cualquier proyecto en esa dirección, que jamás podrán convencer a un ser humano a acceder libremente a paradigmas sociales infrahumanos, y, en definitiva, que nada de su trabajo tiene algún valor, con excepción, claro está, de la utilidad que el New World Order extrae. El ciudadano moderno descontento ve un video, entra en una página web, simpatiza con un proyecto, hace una donación, deja su nombre, asiste a una conferencia. Mientras la modernidad se mueve, el desastre inmutable se acerca.
todos los movimientos modernos que reaccionan ante el desarrollo postrero del Novus Ordo Seclorum, aceleran, unos sin saberlo, otros con malévola alevosía, el proceso que dirige al desastre ilustrado por el nacimiento del nuevo hombre. Por lo tanto, si se valora un movimiento según su dirección, todos los movimientos organizados de la modernidad serían iguales, pues todos se dirigen inexorablemente hacia una misma dirección. Poco importan sus formas, sus pretextos, sus proyectos, sus talantes. Todos los movimientos modernos son eso mismo, movimientos, porque se dirigen a algún lugar. Lo difícil de dirigir es la certeza de que ese lugar es común a todos ellos. Precisamente por su carácter moderno, occidental y tradicional, los movimientos modernos, por muy diferentes, incluso, opuestos que parezcan, comparten la misma tendencia hacia una dirección única. Demostremos esa tendencia a través de la única autoridad que respetamos, el conocimiento tradicional que nos hace humanos. Demostración de la dirección única de los movimientos modernos a través de la cosmología tradicional. Tras enumerar algunos movimientos modernos que pueden parecer reaccionar ante el nuevo orden mundial, cada uno a su manera, a través de la violencia, de la ecología, de la política, de la tecnología, vamos a demostrar que toda esta diversidad de movimientos se dirige hacia una misma dirección. Hasta tal punto esto es cierto, que todos ellos pueden considerarse iguales con respecto a su finalidad. Si un movimiento se inicia con vistas a un fin, será este fin quien le dé sentido de existencia. Sin embargo, esto no siempre lo contemplan los mismos movimientos modernos, espirituales, políticos, medioambientales, que obvian sus objetivos hasta tal punto que ellos mismos parecen olvidar cuál es su razón de ser. ¿Qué propósito concreto tiene la Sociedad Teosófica? ¿Qué propósito concreto tiene Médicos Sin Fronteras? ¿Qué propósito concreto tiene una organización anarquista? ¿Qué propósito concreto tiene el Movimiento Zeitgeist? ¿Qué propósito concreto tiene la Global Youth? Se comprobará que los mismos movimientos esquivarán responder estas preguntas, y los pocos miembros que respondan ofrecerán unas frases cliché sobre su actividad, sin contenido esencial con respecto a qué diablos pretende su movimiento. Esta coincidencia en evasivas y ambigüedades también ilustra la hermandad de finalidad moderna que aquí se va a demostrar. Todo movimiento, el que sea, puede tener dos causas diferentes: un sujeto agente, una voluntad, o una reacción a otro movimiento, una inercia. Para ilustrar esto, basta recordar el juego de billar. Una bola de billar puede moverse bien a través del jugador que golpea con el taco, bien a través de la colisión con otra bola en movimiento. Por lo tanto, la causa de los movimientos modernos podría ser una voluntad que quiere iniciar el movimiento, por lo que sea, o podría ser una inercia más o menos inconsciente. En el primer caso, existen varios problemas de imposibilidad lógica. Todo movimiento moderno resulta ser una agrupación, un colectivo, una asociación de individuos organizados. La voluntad es algo propio del ser individualizado. El grupo como realidad resulta ser una abstracción, y no se le puede atribuir con rigor una voluntad colectiva a ningún grupo. El movimiento puede ser causado por una voluntad individual, pero jamás por la voluntad del propio movimiento, pues un movimiento no puede querer moverse, y al mismo tiempo, moverse a sí mismo. Por lo tanto, en todo movimiento grupal, o mejor dicho, en todo miembro que se agrupa para formar un movimiento, prevalece en mayor o menor medida una tendencia a la inercia. Veamos qué inercia resulta ser esa. La inercia, en sánscrito, tamas, resulta ser una fuerza del proceso cosmológico tradicional, con su función legítima en el equilibrio, con su papel en la armonía universal, con su tendencia dentro de la manifestación cósmica. Si se quiere demostrar la dirección única de los movimientos modernos, dicha demostración tendrá validez si se apoya en datos tradicionales. Por lo tanto, se darán algunas generalidades necesarias, mínimas, pero fundamentadas, para exponer dicha demostración. Generalidades sobre el proceso cosmológico tradicional. Según todas las tradiciones de la humanidad, todo proceso cosmológico parte de una totalidad de posibilidades ilimitadas que la tradición indoaria designa como Brahma, la tradición drávida designa como Paramshiva o Parama, la tradición extremoriental designa como Tao, la tradición islámica designa como Allah, y que todas ellas se niegan a nombrar, pues nombrarlo ya requiere determinar y limitar algo que es indeterminado e ilimitado. Ese infinito indeterminado, en sánscrito, nirguna, sería la potencialidad pura, simbolizado por el cero metafísico. Si ese mismo principio se determina, en sánscrito, saguna, del cero metafísico emanaría la unicidad pura, expresada perfectamente por la Mimamsa india de forma dialéctica, por ejemplo, como hizo Shankara, y por la Tasawwuf musulmana de forma teológica, por ejemplo, como hizo Ibn Arabi. Este, uno, sería la semilla del proceso cosmológico según todas las expresiones tradiciones.
En términos occidentales, este 1 sería el paso de la metafísica pura a la ontología, o a la teología, desde una perspectiva teísta. A través de la polarización de esta unicidad, comienza con propiedad el proceso cosmológico, a través de los dos principios de la polaridad primordial, referidos en el Samkhya indio como Purusha y Prakrti, o Shiva y Sakti en las fuentes tántricas. De la atracción, en sánscrito, spanda, o del deseo, en sánscrito, kama, entre estos dos polos primordiales, surgiría la manifestación cósmica, referida como lo grande, mahat, y que en su estado primordial estaría en un equilibrio indiferenciado. La ruptura de ese equilibrio, necesaria para el proceso de individualización, supone la diferenciación de las tres cualidades de la manifestación cósmica, en sánscrito, guna, que supondrían ser sattva, imperfectamente traducida como inteligencia, rajas, imperfectamente traducida como actividad, y tamas, imperfectamente traducida como inercia. Así, en los diferentes seres, ya individualizados, prevalecería una guna sobre las otras dos, estando las tres siempre presentes. La manifestación física de un ser estaría bajo la gradación de 5 esencias elementales, en el Samkhya, referidos como tanmatras, siendo Akasha, el éter, y Prithvi, la tierra, los límites del espectro manifestado de un ser. Por lo tanto, las tres gunas se manifestarían en el dominio físico del cosmos con los tres elementos del intermedio de la graduación elemental: el aire, el fuego y el agua. Estas tres gunas, con sus tres elementos vinculados, estarían presentes en el cuerpo del ser humano como los dosas de la medicina tradicional india o ayurveda. Así, sattva estaría presente en un ser a través de la inteligencia y su tendencia hacia lo sutil, rajas estaría presente a través de la voluntad y su tendencia a la acción, y tamas estaría presente a través de la inercia y su tendencia a la materialización. Esta tama sería, por tanto, la tendencia que permite que el cosmos se manifieste en su grado tosco o, en términos alquímicos, coagulado. Sería la fuerza que precipita toda manifestación cósmica hacia su despliegue final, que desde un punto de vista puede interpretarse como destrucción, o desde otro punto de vista más completo como transformación. Estas cuestiones sobre las gunas se pueden aplicar a todo ser o mundo, un ser humano, un animal, un árbol, una piedra, pero también a la manifestación humana, Manvantara, o incluso al universo entero. Por eso, en este caso concreto, vamos a fijarnos en tamas, guna, que se hace más presente a medida que la manifestación de un cosmos llega a su fin. A la coagulación final cósmica, es decir, la preponderancia máxima de tamas, es seguida de una disolución, en sánscrito, pralaya, tal y como ilustra el adagio alquímico, solvet coagula. Para el objeto que nos proponemos en este apartado, evaluemos la preponderancia de tamas en el mundo moderno. El mundo moderno como el mundo donde prepondera tamas. Ya desde el primer capítulo de esta obra, que en breve se cerrará, se señaló la función que tiene el mundo moderno desde la perspectiva de la manifestación de la actual humanidad. Por lo tanto, si el mundo moderno es caótico y desequilibrado en grado sumo desde la perspectiva parcial, perspectiva que nos corresponde como seres humanos que viven en dicho mundo, incluso este mundo desempeñaría su función en una armonía y un equilibrio que nos trascienden. Desde esta perspectiva integral, este mundo, injusto, feo, monstruoso, enfermo, gobernado por lo infrahumano, no puede ser otro que el que efectivamente es. Sin embargo, por muy inevitable que sea una monstruosidad, eso no lo convierte en menos monstruosidad. Aún integrado en la armonía cósmica, el mundo moderno no deja de ser un lugar inadecuado para el ser humano, un nefasto estado de excepción, una anomalía dentro del Manvantara. Al situarse dicho mundo en el límite inferior del ciclo de la presente manifestación humana, la guna preponderante en su despliegue es tamas. Esta tendencia a la coagulación es lo que impregna de materialismo a todas las concepciones modernas. Por lo tanto, en un mundo donde tamas estaría presente en su propio límite superior, y recordemos que este nunca podría ser la totalidad, la fuerza más presente será la inercia. Es decir, en la manifestación más postrera de dicho mundo, este se manifestará como casi completamente inerte, subrayando ese casi, pues él permite no expresar una imposibilidad. Siendo la inercia la fuerza reina del mundo moderno, ¿qué sentido tiene que en dicho mundo haya tipos que digan fundar o seguir un movimiento? Recordemos el símil de las bolas de billar. La bola número 8 se dirige con rapidez hacia el agujero, y antes de precipitarse hacia abajo, la bola piensa: voy a hacerme socio de Greenpeace. ¿Es esto una tontería? Sí, exactamente eso es, una tontería. Evaluemos la tontería común de todos los movimientos modernos. La tendencia compartida por todos los movimientos modernos. Seguimos con otro símil. En un vagón de tren hay varios pasajeros. Unos están comiendo en una mesa, otros están sentados sin hacer nada,
Alguno se levanta para hacer pis, otro quiere cambiar de sitio, otro camina en el pasillo para estirar las piernas. Casi todos los pasajeros de vagón se están moviendo por sí mismos. También hay otro movimiento en esta escena, el del tren, que resulta ser el único movimiento que afecta a todos los pasajeros. Tal es la presencia del movimiento del tren que los pasajeros llegan a ser inconscientes de dicho movimiento. Es decir, están conversando, riendo, caminando por el vagón. Y en su distracción llegan a olvidarse de que se están moviendo a más de 100 km por hora en línea recta. Así, un pasajero tiene, sin duda, cierta libertad de movimiento. Ir al baño, levantarse, sentarse, hablar, dormirse, pero siempre dentro del contexto del vagón en movimiento que, por cierto, se dirige como una bala hacia su destino. Un pasajero puede enloquecer en medio del viaje y hacer movimientos con la intención de oponerse al movimiento del tren, patalear, gritar, empujar, y todos y cada uno de ellos resultarán tan inútiles como ridículos. El pasajero enloquecido también tendrá la libertad de arrojarse desde la ventana con el tren en marcha, pero tampoco este parece ser un movimiento muy inteligente. Tras un escándalo inútil por parte del pasajero, el tren llega a su destino. ¿Sirvieron de algo los movimientos del pasajero para neutralizar el movimiento del tren? No, pero aún hay algo en esta historia más importante con respecto al ajetreado pasajero. Él pagó un billete de tren en la estación de procedencia. Él colaboró activamente, pagando para que el tren llegara a su destino, a pesar de que en medio del viaje se opusiera. Él, como cliente de la compañía de trenes, hizo posible un trayecto que eligió hacer por voluntad propia. Todo movimiento moderno es eso mismo porque pertenece y participa en la modernidad. Si cosmológicamente, la modernidad se define como el punto álgido de la inercia dentro de la manifestación humana, ya sabemos que comparten todos los movimientos modernos, su tendencia inerte. Poco importa que argumenten elaboradas teorías científicas que justifiquen su existencia, que se presenten de forma atractiva, que vendan sus buenas intenciones con técnicas de marketing. Los movimientos modernos se dirigen todos hacia abajo, porque esa es la tendencia de la modernidad que los define. Incluso los que dicen, o pretenden oponerse a esa tendencia, colaboran con su existencia en dicha tendencia. Otro símil. Un paracaidista salta desde un avión. Cayendo al vacío puede mover su cuerpo de tal forma que parezca descender más rápido y más lento. Sin embargo, por mucho que mueva los brazos y las piernas, en un tiempo relativamente corto estará en la superficie terrestre. Movimientos ambientalistas, movimientos humanitarios, movimientos no gubernamentales, movimientos gubernamentales, movimientos políticos, movimientos neoespiritualistas, movimientos feministas, movimientos anti-sistema, movimientos culturales, movimientos revolucionarios, movimientos tecnológicos, movimientos solidarios, movimientos violentos, movimientos de derecha, movimientos de izquierda. Todos dibujan trayectorias hacia un mismo punto. La modernidad no resulta ser sino la aceleración máxima hacia una dirección única. Se cerrará este escrito con la identificación de esa dirección única. La dirección única de la modernidad. Lo que estamos cuestionando aquí no es el típico cliché existencial, ¿a dónde vamos? No, lo que estamos cuestionando aquí es algo más sencillo, menos místico y perfectamente concreto. ¿A dónde vamos como modernos? Tras 15 capítulos de exposición, el lector ya dispondrá él mismo de una respuesta. Nos dirigimos a la postergación del ciclo cósmico a través del triunfo del paradigma infrahumano. El fin del Manvantara es inevitable, pero su falaz postergación en cotas infrahumanas es un trabajo concienzudo, es la gran obra moderna, es el Novus Ordo Seclorum ya expuesto. Se ha trabajado para que así sea, y los arquitectos de dicho trabajo se regodean en su ignominia con una carcajada insoportable para nosotros, seres humanos. Nos han utilizado, nos están utilizando, en un proyecto que nos quiere como alimento de una fuerza que nos es inferior. La dirección única a la que nos dirigimos como modernos es la culminación del Novus Ordo Seclorum, el nacimiento del nuevo hombre, la expresión completa de la doctrina luciferina, todo ello resulta ser una misma cosa, nuestro fin como seres humanos. Identificar esta dirección única no se debe a dotes proféticas, ni a clarividencia, ni a una inteligencia especial. No, identificamos este fin porque puede verse, porque es perceptible, porque está cerca. El futuro inmediato se precipita como una aceleración siempre presente hacia la degradación máxima de lo humano. En un tiempo relativamente corto, se estará tan cerca de dicho punto, que estas palabras no podrán ser escritas ni ser leídas. La conciencia humana sobre su propia belleza, inteligencia y verdad, quedará reducida al mínimo infinitesimal. Y, aún en este estado el ser humano seguirá hablando de sí mismo como algo que está consciente, como algo que está vivo, es más, como algo que es humano. Olvidará lo que él es en esencia, para seguir participando de una ilusión que se alimenta de su sangre indefinidamente. Será el fin de los tiempos.
No, en su sentido literal. El tiempo llegará a su fin cuando tenga que llegar, cuando éste no sea requerido para la maravilla de la manifestación universal, es decir, en lo que la tradición india llama Mahapralaya. El Novus Ordo Seclorum no amenaza con finalizar el tiempo. Al contrario, amenaza con repetir un tiempo coagulado que no permite la ágil circulación de la rueda humana. Llevado a sus últimas consecuencias, el proyecto infrahumano aspiraría a la detención del tiempo, más que a su fin. Sin embargo, esto es imposible, y es por ello por lo que la gran obra de las eras es, y será, un completo fracaso final, desde el punto de vista de la infrahumanidad. Sin embargo, mientras este final llega a su fin, el presente ser humano no puede hacer nada para modificar una trayectoria sumamente acelerada por la torpeza de un monstruo tonto que lleva siglos trabajado concienzudamente. El ser humano tiene libertad individual, para deleitarse con la belleza del universo, para gozar de cada respiración, para disfrutar de la amistad, para jugar con su perro, para hacer el amor, para reír, para vivir, e incluso para morir. Sin embargo, él no tiene capacidad de acción que neutralice las consecuencias de una actividad ya efectuada. Eso es imposible. ¿Y quién aspira vanidoso a conseguir lo imposible? Imaginemos a un hombre encerrado en una habitación que se propone conseguir el vacío absoluto del cuarto tirándose pedos. Imaginemos a un mono que pretende ser humano simplemente poniéndose un sombrero de copa. Imaginemos a una criatura que quiere hacerse pasar por creador imitando lenguaje y ademanes. ¿Y quién aspira vanidoso a conseguir lo imposible? Solo un tonto, o un ingenuo, o Lucifer, o los tres al mismo tiempo. Ante lo inevitable, la serenidad es deseable. Ante lo agitado, el sosiego es recomendable. Ante una pregunta de ruido, la única respuesta será el silencio. Muchos movimientos se acumularán en la futilidad del ocaso. Muchos movimientos se sacudirán en violentos espasmos espirales, todos predecibles. Muchos movimientos dirán liberar y liberarse a través de acciones esclavizantes. Al ser humano superviviente de todo esto, ¿qué le queda por hacer? Nada. Tan solo mantener su respiración, sosegar el semblante, y dar un alarido de silencio que ilumine a sus semejantes.